¿Ok? Entonces, pues prácticamente ya estamos comenzando la clase el día de hoy. Y pues el tema, como les comentaba, seguimos viendo la mecánica de fluidos. Pero aquí surge algo interesante, ¿no? Que nosotros, en este tema, es necesario hablar sobre la magnitud de la velocidad del fluido. En este caso, del flujo del fluido, se puede calcular a través de un volumen, en este caso del fluido, que fluye a través de una determinada área perpendicular a la dirección de la velocidad por unidad de tiempo. Y esto lo podemos representar de una manera de la siguiente forma, a través de una figura, ¿no? Pero sí es necesario escribir lo siguiente. Entonces pongo que la magnitud, en este caso la magnitud V de la velocidad, en este caso de la velocidad de flujo del fluido, puede calcularse el volumen, de fluido, que fluye, ¿sí? Que fluye a través de una unidad, de área, que en este caso va a ser perpendicular, y a través de un área perpendicular a la dirección, de la velocidad, por unidad de tiempo. Sí, entonces eso tiene que ver mucho con lo siguiente. Aquí voy a hacer una pequeña figura, en la cual tenemos pues, prácticamente lo relacionado a un área en la cual pasa un determinado flujo. ¿Sí? En este caso, esta es nuestra superficie que tenemos, el cual pues, prácticamente esta es un área, como les comentaba, de hecho lo que mencioné el enunciado. La magnitud de la velocidad del fluido puede calcularse el volumen de ese fluido que fluye a través de una unidad de área, que es esta, que es perpendicular a la dirección de la velocidad. De aquí voy a indicar la velocidad de un color, que la velocidad va en este sentido. Esa es nuestra velocidad. Y aquí vamos a tener lo relacionado a un volumen. En este caso va a ser esta parte que lo voy a indicar de esta forma. Entonces, aquí tenemos esta distancia que existe de aquí a aquí, se le conoce como la velocidad por un diferencial del tiempo. Y aquí tenemos un volumen, en este caso ese es un volumen, lo que está de color azul, es un volumen el cual vamos a multiplicar un área por la velocidad por el diferencial del tiempo. ¿Vale? Aquí vamos a echarle un poquito de diferenciales. Y con esta flecha, ¿sí? Con esta flecha estoy indicando que se refiere en este caso a la dirección, es la dirección del flujo. Es la dirección del flujo. Entonces, con esa fórmula estamos indicando que esa magnitud de esa velocidad, ¿sí? El flujo de ese fluido se puede calcular en función de un volumen, ¿sí? En función de un volumen, ¿sí? En función de un volumen, ¿sí? En función de un volumen, en el caso del fluido, que fluye a través de ¿qué? De una unidad de área. Y en este caso, pues viene siendo este segmento que tenemos ahí, que es perpendicular a la dirección de ¿quién? De la velocidad por unidad de tiempo, ¿no? Y eso nos va a llevar prácticamente a obtener una fórmula. Bueno, no sé si lo estén copiando o deseen tomar captura de pantalla para pasar a la siguiente parte, ¿no? Entonces, de hecho, esta figura también nos proporciona y nos menciona
que lo que tenemos es un área estacionaria, que en este caso A es el área, y esa área, pues lógicamente, es perpendicular a la dirección del flujo, como mencionamos, ¿no? Y en este caso tiene un volumen del fluido, que en este caso está cruzando esta área, ¿no? Entonces está saliendo de esa tubería, en pocas palabras. Y de ahí surge, dice que el fluido que cruza el área en un determinado tiempo, que en este caso viene siendo el diferencial del tiempo, que aquí lo tenemos, dice, inicialmente está en un cilindro, que es este que tenemos aquí. ¿Sí? En este caso tiene una base, en este caso que es la letra A de área, y una longitud, que viene siendo esta aquí, que esta es nuestra longitud, que es V por el diferencial del tiempo, ¿no? Que es parte de esa longitud. Entonces, por lo tanto, el fluido, ¿sí? El volumen del fluido que cruza esta área, lo voy a escribir de este lado, espero que se alcance a ver por el reflejo de la luz. En este caso va a ser el diferencial del volumen, va a ser igual a multiplicar esa área, ¿sí? Esa área, y luego tenemos que una velocidad por el diferencial del tiempo. No sé si, creo que no se alcanza a ver. Veo que no se alcanza a ver en la pantalla. Lo voy a escribir aquí. Aquí va a ser eso. Entonces, el volumen, como les comentaba, entonces dice que el flujo que cruza el área, en este caso, en un tiempo, que es el diferencial de t, está en un cilindro de base A, que es lo que tenemos aquí, ese cilindro de base A, y tiene una longitud V, en este caso V por el diferencial del tiempo. Por lo tanto, el volumen del fluido que cruza esa área es el diferencial del volumen, que es igual a la multiplicación del área multiplicado por la velocidad por el diferencial del tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos como parte de ese volumen que está en función de ese volumen de esa superficie, de eso que tenemos, de esa figura que tenemos, va a ser el área multiplicada por la velocidad por el diferencial del tiempo, ¿no? Entonces se refiere esto a la longitud que tiene parte de esa superficie, ¿no? Y el volumen, en este caso, que cruza por unidad del tiempo, pues ahí lo podemos despejar. Debemos recordar que es importante siempre dejar de un lado todas las diferenciales. Entonces me queda que el diferencial de volumen con respecto al tiempo va a ser igual a una área multiplicada por la velocidad. Y entonces, con esas fórmulas que acabo de escribir en este momento, vamos a poder obtener el volumen o el diferencial del volumen de ese, en este caso, estamos utilizando un pequeño cilindro que es este, ¿vale? Entonces, aquí vamos a empezar a trabajar algunos ejemplos, hacer algunos ejercicios relacionados a este tema que tiene que ver con el volumen, que incluye en este caso un área y que incluye también una velocidad en la cual fluye ese flujo, ¿no? Y claro, recordando el tiempo, que también es importante para este tipo de ejemplos que tenemos aquí, de datos que tenemos aquí, ¿no? Pero también es importante mencionar que para este caso dice, aquí se propone una velocidad de un flujo, que en este caso la velocidad es v, que en este caso va a ser, dice que es constante sobre una determinada área. ¿Sí? Dice que si la velocidad del flujo en el fluido varía con la posición, estamos hablando de esta ecuación que tenemos aquí, o esta misma que tenemos aquí, dice, no es válida para toda área A. Dice, sino solo para una área A suficientemente pequeña e infinitesimal. Dentro de la velocidad del flujo puede tratarse como una constante. Entonces, una característica que tiene esta fórmula, ¿no? Dice que si la velocidad del flujo en el fluido varía con la posición, entonces esa ecuación no es válida para toda área, sino solo para una área suficientemente muy pequeña, en este caso le llama un área infinitesimal, dentro de que la velocidad del flujo puede, en este caso, tratarse como una constante, ¿no? Entonces es una de una nota que nos proporciona respecto a esta fórmula que vamos a estar utilizando para encontrar el volumen. O en el dado caso puede ser el área o puede ser la letra V minúscula, que es la
velocidad. Aquí se me olvidó mencionarles que la letra V mayúscula es el volumen y la letra V minúscula se refiere aquí, en este caso, a la velocidad. Entonces, déjenme. ¿Puedo borrar bajoles? En la fórmula de abajo dijo que es área por velocidad. ¿O? Sí, es área por velocidad, sí. Sí, Ah, de ok, hecho, gracias. les quería comentar porque el diferencial es V, se refiere al volumen. Y en el caso de la letra V, que multiplica al área, en minúscula se refiere a la velocidad. Sí, exactamente. Ok. Ok, ¿puedo borrar, jóvenes? Pero aquí viene un pequeño ejercicio que lo voy a escribir para que por favor lo vayan revisando. Este es relacionado al sistema y dice que el agua, de una manera, dice que el agua en una manguera contra incendios, una manguera contra incendios de 6.4 centímetros, en este caso de diámetro, 4 centímetros de diámetro, tiene una velocidad, tiene una velocidad, de flujo de 4.0 metros por segundo al cuadrado. Por segundo, perdón. Y nos hace la pregunta, ¿a qué rapidez, entrega, agua, esta manguera? ¿A qué rapidez entrega agua esta manguera? Y aquí cerramos el signo de interrogación. Y nos pide que la respuesta, la demos, ¿sí? La respuesta la demos, aquí nos menciona, la demos en metros cúbicos, ¿sí? En metros cúbicos, metros cúbicos por segundo, como en kilogramos por segundo, kilogramos por segundo. ¿Está bien? Es un pequeño ejercicio relacionado a este tema, ¿no? Disculpe, profe, ¿cuánto es la velocidad de flujo? Es que ya a partir de ahí ya no se alcanza a ver mucho. No se alcanza a ver, hombre. Sí, ese es el detalle que tenemos aquí. Lo voy a escribir de otro color, a ver si se puede distinguir. 4.0 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí se alcanza ya a ver? ¿Sí No. a ver, así, tú dime. ¿Ya se aprecia un poco más?
que Sí, ya necesito se alcanza a ver un poquito más. poner un cartón ahí, fíjense. Déjame ver, porque tengo algo que conseguí y eso a ver si me permite, ¿no? Que no se vea tanto esto. A ver, ustedes me dicen si alcanza a ver ahí, jóvenes. Ya se quita, no, todavía sigue el reflejo de la luz. Sí, es que es bastante reflejo de la luz. No, sí necesito traer una cortina aquí en mi cubículo. Pero bueno, sí me hace falta otra cosa. Sí, entonces el ejercicio nos dice que el agua en una manguera contra incendios de 6.4 centímetros de diámetro tiene una velocidad de flujo de 4 metros sobre segundo. Y nos pregunta, ¿a qué rapidez entrega agua a esta manguera? Y nos pide que la respuesta la demos en metros cúbicos por segundo, como en kilogramos por segundo. Entonces, metros cúbicos se refiere aquí a litros, ¿no? Sí, ¿verdad? Entonces, pues tenemos que echar mano, ¿no? Entonces, como podemos ver, tenemos esa figura que nos hace una representación de este caso de la manguera. Entonces, nos dice que tiene un diámetro, eso se refiere al área. Si yo en esta figura, aquí de color rojo, pues digo, no es un círculo como tal muy exacto, pero ya sea de esta forma o de otra, podemos obtener su diámetro, ¿no? Y ahí nos está diciendo que vale 6.4. Entonces, por lo tanto, nos está indicando que es una circunferencia. Entonces, al tener nosotros una circunferencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si deseamos encontrar el área, porque es lo que nos está pidiendo parte del ejercicio, que si nosotros debemos encontrar esa rapidez, tenemos que observar qué datos tenemos. Tenemos el área, tenemos la velocidad, que es lo que nos está indicando, y ya sobre eso podemos ir encontrando los demás datos relacionados, en este caso aquí, pues al volumen, ¿no? Que es lo que de una otra manera tenemos aquí, para empezar a resolver esto, ¿no? Entonces prácticamente casi está muy directo el ejercicio, nada más que sí debemos de tomar en cuenta que aquí tenemos un diámetro, que en este caso corresponde a 6.4 centímetros, por lo tanto el radio va a ser igual a dividirlo entre 2, en este caso va a ser 3.2 de centímetro. Pero esos centímetros hay que convertirlos a metros. Entonces, pues hacemos la relación, ¿no? En este caso que un metro equivale a ¿qué? A 100 centímetros. Entonces, por lo tanto, 3.2 de centímetros, ¿a cuánto equivale, no? Entonces, factorizamos las unidades de centímetros y nos va a quedar que son 3.2 centímetros, o en este caso 3.2 divididos entre 100. Entonces, tenemos que recorrer el 0, de tal forma que nos queda, son 10 y 100. 0.032 de metro. Ese va a ser nuestro valor, en este caso, para el radio. Y de ese resultado, pues vamos a obtener el área. Entonces, el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, podemos hacer esa operación, ¿no? Pi por radio al cuadrado, y eso por consecuencia, pues va a equivaler a tener un valor todavía más pequeño. ¿Sí? Un valor todavía más pequeño. Voy a borrar esta parte de aquí. Entonces, para calcular el área, entonces el área va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Y eso entonces equivale a tener el valor de pi que multiplica a 0.032 de metro elevado al cuadrado. Y esa área es igual a 0.0030, metros cuadrados, porque estamos hablando de un área. Y nos queda ese resultado. Y luego, ¿qué más tenemos que hacer ahora? Bueno, conocemos el valor de la velocidad, lo multiplicamos la velocidad por el área, que de hecho es lo que nos plantea la fórmula directamente. Entonces, de ese resultado, pues lo multiplicamos 4 por .0032, que en este caso va a ser 4 por 2, 8, y 12, 128, más 128 aproximadamente, ¿no? Por ahí nos daría ese resultado. Voy a borrar esto que está aquí.
Y voy a continuar. Entonces, me va a quedar que ese diferencial lo escribí de color azul. Entonces, por lo tanto, en este caso, dB de T va a ser igual a multiplicar, en este caso el área que es 0.0032 de metros cuadrados, eso lo multiplico por la velocidad que ya me la proporciona el ejercicio, que es 0.0 metros cuadrados, y por consiguiente, entonces, lo que nos está pidiendo respecto a este ejercicio viene siendo igual a 0.0, como les comenté, que sería 4 por 2, 8, 4 por 3, 12. Sería algo así. En este caso estamos hablando que son metros cúbicos sobre segundo cuadrado. A ver, segundo cuadrado, no, cierto, segundos nada más. Aquí está, segundos nada más. Entonces ese es el resultado con respecto a lo que nos está solicitando en el primer caso, ¿no? Aquí la magnitud y la velocidad del flujo. Entonces sería nuestro resultado con respecto a este ejercicio, ¿no? En este caso, lo que nos pide, ¿a qué rapidez? Y sería 0.028. 0.028 metros cúbicos sobre segundo. Entonces ahora nos pide que la calculemos ahora en términos de kilogramos por segundo. Y aquí tenemos que echar mano de un dato, ¿no? Que es la densidad. Profe, a mí el resultado me dio .0128. No Sí, sé está si bien. Dos ceros, ¿no? No, me, es un cero. me salió ¿Es un cero uno? nada más. Ok. A ver, sí. Sí, yo creo que me emocioné, ¿no? 0. Sí, es un cero nada más. 0.128 metros cúbicos sobre segundo. Sí, ese es el resultado. Ok, sí, gracias. Sí, porque aquí nos quedarían, sí, cierto, 4 por 8, 4 por 3, 12. Y me quedan solamente 60. Sí, está bien, muchas gracias. Ese sería parte del resultado, ¿no? ¿Vale? Bueno, les voy a pedir de favor que el otro ejercicio o el otro dato dice, luego que lo obtengan en kilogramos por segundo, ¿no? ¿Sale? Eso se los voy a dejar para que ustedes lo resuelvan. Y ahí tienen que encontrar un valor de una constante en función de esta fórmula, ¿no? Déjenme borrar esto. Ya ustedes lo resuelven, que les quedaría de la siguiente manera. Entonces aquí les va a quedar, tenemos una fórmula que anteriormente la habíamos visto en relación a la densidad. Entonces me dice que la masa es igual a la densidad multiplicada por el volumen, ¿no? En este caso. Esa fórmula la habíamos visto anteriormente. Entonces, si nosotros echamos mano de esta fórmula en relación a los datos que tenemos, entonces esto nos puede quedar de la siguiente manera. Entonces me queda que el diferencial de la masa, el diferencial con respecto del tiempo de la masa, va a ser igual, en este caso, a la densidad de ese flujo por la diferencial de V con respecto del tiempo. Déjenme lo escribo de este lado para que se alcance a distinguir de una manera más clara. Entonces nos queda que la masa, M, si multiplicamos por la densidad de ese fluido por, en este caso, por lo que tiene al volumen. De tal manera que si yo lo represento en cuestión de diferenciales, entonces el diferencial de la masa es igual a una densidad de ese fluido por el diferencial del volumen con respecto del tiempo. Y aquí, pues bueno, podemos echar mano y sustituyendo el diferencial de volumen con respecto del tiempo, tomando en cuenta los datos que nos pide, que en este caso es el área y el volumen, y aquí pues nada más tendríamos que incluir la densidad, que de hecho aquí nada más tendría que hacer esto, ¿no? Vamos, agregamos la densidad y el diferencial, pues ya lo acabamos de obtener, ¿no? Ya nos tenemos esos resultados que prácticamente nos quedan de esa forma, ¿no? Entonces, por consecuencia, pues ya prácticamente aquí ya está directo, ¿no? Ya está directo el resultado. Nada más es cuestión de multiplicar, encontrar ese valor de esa densidad, ¿Y de quién estamos hablando? De una manguera, ¿no? Contra incendios.
en este caso que contiene agua. Entonces, recordando que de esa tablita que les comenté de densidades de fluidos, entonces aquí tenemos que tomar en cuenta ese dato respecto a la densidad, ¿sí? A la densidad respecto a quién del agua, ¿no? Y en este caso vienen diferentes valores: agua a 0 grados, agua a 4 grados, agua a 20 grados, agua a 100 grados. Entonces de ahí podemos echar mano de uno de esos valores, ¿sí? Y de esa forma nosotros podemos multiplicar entonces el valor de la densidad del agua, ¿sí? Del agua multiplicado por el dato que ya obtuvimos anteriormente, que es el diferencial respecto de este dato que sube respecto del tiempo, y ahí podemos obtener el valor de la masa, ¿sí? Aquí tenemos en metros cúbicos sobre segundo, y en este caso la densidad, recordando que la densidad, sus unidades, en este caso con los cuales trabaja la densidad, se refiere a kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, el valor de la densidad, aquí voy a escribir que la densidad tiene unidades de kilogramos, en este caso, sobre metro cúbico. ¿Así? Entonces, al sustituir las unidades y multiplicarlas, la densidad, por lo que respecta al volumen, los metros cúbicos, con metros cúbicos se factorizan, de tal manera que el resultado me lo da como me lo está pidiendo el ejercicio, kilogramos entre segundo. Y de esa manera podemos encontrar el valor de quién. Respecto a este dato que nos pide ahora la conversión, pero de esa, pide esa función de qué? De kilogramos por segundo. Entonces, pues nada más es cuestión de ustedes que sustituyan los valores y prácticamente ya está el ejercicio resuelto. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Algún comentario? ¿Podemos usar cualquier valor de densidad del agua? Pues sí, en este caso, sí, porque incluso yo les podía decir, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que calcules? La densidad del agua, por ejemplo, a 4 grados centígrados, ¿no? Porque si te fijas el problema, en ningún momento nos dice el agua, nada más simplemente indica que el agua de una manguera contra incendios tiene una velocidad tal, y eso es todo, ¿no? Pero aquí yo podría indicar entonces, el agua en una manguera contra incendios de 6.4 centímetros tiene una velocidad tal, y se encuentra a una temperatura, ¿sí? Ya podía especificar, a una temperatura de 0 grados centígrados. Entonces ahí ya tendrías que utilizar el dato, ¿no? ¿Sí? Sí, definitivamente. O la otra es tomar condiciones normales del agua, ¿no? Sería cuestión de buscar cuál es la temperatura normal a la cual se encuentra el agua. Y ya sobre ese dato también lo podemos tener, porque, por ejemplo, viene a 4 grados centígrados, a 20 grados. Entonces, podemos tomar que el agua normalmente se encuentra, no es muy fría ni muy caliente, pero sí tiene que ver la zona, pero podemos indicar que sea 20 grados. Y ya tomarías tú el dato que corresponde a 998.2 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Vale? Y es un dato que aquí no lo proporciona, pero lógicamente que va a variar ese valor en función de qué, de la temperatura en la cual se encuentre la densidad del agua, ¿no? ¿Sale? Entonces, sí, gracias por tu pregunta. ¿Quién nos preguntó? ¿Quién nos preguntó? ¿Quién es que no te veo aquí en la pantalla? Abel. Ah, ok, Abel, gracias, Abel. Sí, ya te vi. A ver, Ramírez Mendoza, gracias por tu comentario. Y entonces ahí tenemos que tomar en cuenta ese dato, ¿no? ¿A qué temperatura? Y lógicamente, pues ahí va a variar el resultado, ¿no? Alguien puede tomar temperatura 0 grados, otra 4 grados. Por ejemplo, entre la temperatura de 0 grados y 20 grados hay una variación muy pequeñita. Prácticamente aquí les voy a pasar estos datos para que igual los puedan, digamos que necesito borrar un poquito aquí el ejercicio. La parte del negociado. Incluso pueden checar la tabla no me acuerdo si les proporcioné la tabla, pero por ejemplo el agua, en este caso a 0 grados centígrados, tiene una temperatura, en este caso tiene una densidad de 998.8. Luego, a 4 grados centígrados, tiene una temperatura de 1000.0. En este caso las unidades, recordemos, son kilogramos sobre metro cúbico. Así. Y luego, profe, yo tengo una tabla de la prepa donde la densidad nos da como 4 grados, lo convencional, pues. Ah, ok. Sí, puede ser 4 grados.
Sí, 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 me parece perfecto. Sí, es importante. Sí, convencional podemos utilizar este de 100 grados, de 4 grados centígrados, ¿no? Sí, aquí estoy poniendo diferentes escalas de temperatura en el cual el agua se encuentra perdón, a distinta densidad, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estos casos. Si se fija, en relación de 20 grados, de 0 grados a 20 grados, prácticamente hay una variación de 2, sí, de punto, de 1.2 con respecto a la de 4 grados que nos acaba de comentar su compañero. ¿Quién nos comentó ese dato? ¿Fuiste tú a ver? Gerard Frank. Ángel, ok. Entonces, si se fijan, de 0 grados a 20 grados, prácticamente aquí hay una pequeña diferencia de 1.2. Y en el caso de la de 20 grados, bueno, con respecto a la de 4 grados, y de 998 puntos, es decir, de 1.8 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Pero ya con el dato que nos acaba de proporcionar Ángel Eduardo, pues en este caso sería 4 grados centígrados, ¿no? Que correspondería a ese valor que tendríamos que sustituir, en este caso de la densidad de ese fluido, que en este caso es un líquido, que es el agua, tendríamos que sustituirlo y multiplicarlo por el dato que obtuvimos previamente en el dato anterior, ¿no? Y ya con eso nos va a dar lo referente a ese resultado que nos está pidiendo el libro. ¿Sí? ¿Algún comentario que deseen hacer, jóvenes? Me perdí un poquito, profe, en cuanto a la temperatura del agua, entonces, ¿cuál es la que vamos a tomar? En este caso sería, de acuerdo a la referencia que nos proporcionó su compañero Ángel Eduardo, vamos a tomar en este caso la temperatura de 4 grados centígrados. Aunque es necesario mencionar que el ejercicio no nos proporciona ese dato, pero en su momento podemos escribir que el enunciado tiene el agua tiene una temperatura de tantos grados, y ya sobre eso podemos tomar el dato. Como no nos lo dan, vamos a considerar que la temperatura se encuentra a 4 grados centígrados. Y el dato de la densidad de ese fluido va a ser de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, ese va a ser el dato que vamos a tomar para este ejercicio. En este caso, de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. En dado caso que haya algún problema y no venga ese dato que nos está hablando de un líquido, que es el agua, y no nos diga qué temperatura, pues vamos a tomar la temperatura de 4 grados centígrados y ese valor que corresponde a la densidad del agua, ¿sale? Ya como nuestra convención como tal. Otra pregunta, en la fórmula que dijo que utilizáramos es la de abajo que multiplica área por velocidad por presión. ¿Esa? ¿Esa? ¿Esa fórmula te refieres? Sí, o son dos fórmulas diferentes. Bueno, lo que pasa es que aquí por cuestiones de espacio, pero bueno, déjame escribir un poquito más y quede más claro. Bueno, sí quedó entendido de que la temperatura va a ser del agua va a ser a 4 grados y la densidad es de 1000 kilogramos sobre el metro cúbico. ¿Perfecto? Ok. Entonces, lo que les comentaba hace ratito. Entonces, tenemos una fórmula que vimos a un principio del curso, en el cual la masa es igual a una densidad respecto a un volumen. Que de eso, ese dato lo vimos a un principio, ¿sí? Lo vimos un principio para obtener la densidad por la cantidad de masa, eso se refiere por unidad de volumen. Y de ahí podemos despejar la densidad, ¿sí? De esta manera, entonces, la densidad nos queda que va a ser igual, en este caso, a una masa respecto a un volumen, ¿no? Y ahí obtenemos las unidades que son kilogramos sobre metro cúbico. Pero para el ejercicio debemos de tomar como dato, o sea, importante, que nosotros ya conocemos que tenemos un diferencial de ese volumen respecto del tiempo, que es un dato que ya lo obtuvimos previamente, que está en función de un área multiplicada por una pequeña velocidad, ¿no? Y ese resultado es el que obtuvimos, y ese resultado corresponde a 0.0128 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, como ya obtuvimos ese dato previamente, debido a que el área por la cual está fluyendo ese flujo corresponde a un área que es una circunferencia que debemos de incluir lo que se refiere a pi por relacionado al radio de esa circunferencia. Y nos da este resultado.
¿vale? Y la velocidad, que es un dato que ya nos proporciona el problema previamente, que corresponde a 4 metros sobre segundo. Ahora, en función de este dato que ya obtuve previamente, que es el dB en dt, de acuerdo al ejercicio nos dice que debemos de tomar, ahora quiere el resultado de este dato que tenemos, quiere que nosotros lo representemos en unidades de, voy a escribir de otro color, en unidades de kilogramo sobre metro cúbico. Ahora nos lo pide con esas unidades. Es por ello que tengo que hacer uso de esta fórmula que vimos a un principio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, las unidades de la masa están en función de ¿qué? De kilogramo, no es cierto, perdón, aquí me equivoqué. Más bien sería aquí, ¿no? Más bien, el resultado va a ser el siguiente, de donde la densidad de ese fluido va a ser igual a una masa dividida con respecto a un volumen. Y las unidades de la masa sabemos que son en kilogramos y las unidades del volumen son metros cúbicos. ¿Perfecto? Entonces, como yo conozco, estamos hablando que es el agua, corresponde, y ese dato ya lo conozco. Conozco la densidad del agua, que son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y en el caso del volumen, pues no lo tenemos directamente, pero sí conocemos que está en respecto a un diferencial. Y ese es el resultado. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es obtener que el diferencial de la masa con respecto del tiempo va a ser igual a una densidad de, en este caso, un líquido, que es el agua, por el diferencial de volumen con respecto del tiempo. Entonces, debido a esto que tengo aquí, a esta fórmula, estos datos ya los conozco. Simplemente lo que tengo que hacer ahora es, pues prácticamente hacer la operación correspondiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la densidad? 1000 kilogramos, en este caso nos queda que son kilogramos sobre metro cúbico, todo esto multiplicado por unidades de, que vienen siendo metros cúbicos sobre segundo. Entonces, el resultado de esto, vamos a factorizar los metros cúbicos, de tal manera que el resultado que nos está pidiendo el ejercicio, dice que lo quiere en kilogramos sobre segundo. Y eso corresponde a ese dato que tenemos aquí. Ya la operación, pues ustedes la pueden hacer directamente, ¿no? Multiplican 0.0128 metros cúbicos por la densidad del agua, que corresponde a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y ese va a ser el resultado que vamos a obtener para el ejercicio, para el segundo caso que nos pregunta, ¿no? Encontrar la rapidez en términos de kilogramos por segundo. Y esa es una manera de poderlo hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Jóvenes? No, ya todo claro, profe. ¿Sí quedó más claro? Sí. Ok, bueno, entonces nada más. Y bueno, sí, una disculpa por la cuestión del espacio, ¿no? Pero sí, aquí se ve un tanto todo descompuesto, pero creo que ya en la parte superior del pintarro creo que ya se ve de una manera más entendible y más clara, ¿no? ¿Sí? Entonces ya aquí lo que tienen que hacer ustedes, pues prácticamente la operación y ya. Con eso es más que suficiente, ¿no? Entonces estamos echando mano de dos fórmulas, ¿no? Anteriores, que es la obtención, en la cual tenemos una masa, la densidad de fluido, y luego en el caso del volumen. Y para el caso anterior, el tema que estamos viendo en este momento es el diferencial del volumen con respecto al tiempo, es igual a un área en el cual es perpendicular a la velocidad del fluido multiplicada por esa velocidad, ¿no? Entonces son dos datos que, bueno, ahí por favor les voy a pedir que si van a tener algún formulario, vayan considerando estas dos fórmulas que acabamos de ver, ¿no? Y es importante indicar que esta fórmula, el diferencial de v respecto de t, de un área multiplicada por esa velocidad, debemos recordar que no es válida, sí, en este caso, que solamente es aplicable, pero dice que no es válida para toda área, sino que solo para un área suficiente pequeña, en este caso infinitesimal, dentro de una velocidad de flujo que se puede tratar como una constante, ¿no? Entonces es una característica que tiene esta fórmula, y de hecho más adelante vamos a verla, y eso lo vamos a aplicar mucho, lo que tiene que ver con la ecuación de continuidad, ¿no? Aquí es donde vamos a echar mano también de esta pequeña fórmula, pero varía, ¿no? Tiene una consideración muy importante. Es por eso que se las menciono, ¿no? Dice que no es válida, ¿sí? Para toda área
sino solo para un área suficientemente pequeña, en este caso infinitesimal, dentro de la que la velocidad de flujo puede tratarse como una constante, ¿no? ¿Vale? Bueno, ¿qué lo tenemos, jóvenes? Pues ya casi estamos por terminar la clase, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que acabamos de ver es prácticamente un ejercicio muy, muy sencillo, en el cual estamos echando mano de esas dos fórmulas, ¿no? Que son también muy importantes. En relación a la magnitud de la velocidad de un flujo, en relación al volumen de ese fluido, el cual, pues, es perpendicular a una área, ¿no? En este caso estamos hablando de una pequeña manguera o una tubería, todo va a depender. Y obvio, por ejemplo, si deseamos calcular esto en un diámetro más amplio, como puede ser un ducto, bueno, pues ya las condiciones de los datos van a cambiar. Si vamos a tomar, por ejemplo, la consideración de un fluido, como por ejemplo puede ser el petróleo, puede ser gas, o en este caso también podemos utilizar un gas, pero de acuerdo a los datos que tenemos aquí, podemos hacer esa variación de ese valor o de la densidad en su momento dado, porque tenemos, por ejemplo, el petróleo, ahí podríamos ver, tomar en cuenta ese dato, o la otra es a la gasolina, sí que ese es también otro punto importante. Y si tenemos un gas, como por ejemplo puede ser el vapor de agua, puede ser el nitrógeno, el oxígeno, el propano, entonces todos estos datos, incluso hasta el aire, ¿no? El aire a determinada temperatura, ¿vale? Entonces son algunos datos que lógicamente podemos echar mano para poder encontrar diferentes resultados con respecto a lo que nos pida el ejercicio en su debido momento. Entonces puede cambiar las condiciones del radio, puede cambiar las condiciones de quién, pues de la velocidad, a lo mejor es más rápido. Sí, podemos tener diferentes condiciones, como por ejemplo el caso, si ustedes han tenido la posibilidad de ir a los azufres, que se encuentra aquí en el vecino estado de Michoacán, pues hay ductos de diámetros bastante grandes, pero también hay cosas muy interesantes que el fluido, a determinar, en este caso, sobre todo el vapor de agua, como hay zonas, como no es una zona, esa zona donde se encuentran los azufres, prácticamente no es una zona plana, sino se encuentra prácticamente en un pequeño cerro, ¿sí? En una montaña, ¿sí? Cerca de Ciudad Hidalgo, Michoacán. Entonces, pues el terreno prácticamente no es uniforme, sino tiene diferentes variaciones, diferentes pendientes. Entonces, por consecuencia, hay lugares donde el fluido, en este caso el terreno tiene una pendiente hacia abajo o pendiente hacia arriba, dependiendo. Entonces, el flujo o el vapor de agua toma diferentes velocidades. Entonces, una manera de reducir la velocidad de ese fluido, entonces, si han tenido la oportunidad de ir, y si no, pues, la verdad los invito a que vayan. Una manera de reducir la velocidad de ese fluido, aquí voy a indicar que va el fluido de ese vapor de agua, y si en ese momento viene de una pendiente con este determinado ángulo, así, entonces aquí, en todo este segmento, de aquí a aquí, tiene una velocidad determinada, no sabemos cuál. Pero ese flujo de vapor de agua fluye de una velocidad muy rápida. Entonces, para disminuir la velocidad, alguien en su momento inventó y propuso este diseño que se refiere a una U invertida. De tal manera que a la hora que llega ese flujo, o ese fluido, o ese gas, no llega con la misma velocidad a este punto, sino que aquí va a reducir su velocidad y sobre todo en este punto que estoy marcando, ¿no? Aquí disminuye su velocidad y lógicamente pues aquí se puede hacer ese cálculo, ¿no? ¿Vale? Hay unos que tienen esa forma, otros que son visibles ahí en el terreno, en este caso la U se observa ahí, otros la U es, si tenemos un plano, en este caso plano horizontal y mi plano vertical, entonces esta U invertida se encuentra en el plano vertical, pero incluso también está esta formación en un plano, en este caso, sobre la Tierra, en un plano horizontal, ¿sí? Y son diferentes casos que les digo, si algún día tienen la posibilidad de ir, antes de llegar ahí a los campamentos, a los diferentes lugares donde pueden estar, van a observar esos comportamientos de esas tuberías con las cuales pues, se hicieron por algo, ¿no? En este caso, reducir la velocidad del flujo
ya sea del vapor del agua o en este caso del vapor, que en este caso viene siendo un gas. ¿Sale? Entonces, esos son algunos ejemplos que podemos ir, bueno, que les menciono en este momento, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, ya casi estamos cerrando la clase. Bueno, pues continuamos el día de mañana con los siguientes temas. Y alguien que desee hacer algún comentario para concluir esta sesión del día de hoy. Profe, ¿de qué libro sacó el ejercicio? Sí, mira, el libro se llama Física para Ingeniería y Ciencias. Les digo, te estoy tomando esta referencia, pero hay otras más, ¿no? Entonces, el libro se llama, el título del libro es Física para Ingeniería y Ciencias. Es el volumen número 1. Bueno, aquí se los voy a pasar en pantalla para que lo observen. Pero les digo, no es el único, hay muchos más, ¿no? Ahorita estoy tomando como referencia este material, pero más adelante voy a tomar otras referencias. Y ahí están los autores. Espero que lo vean. Entonces hay más referencias, pero ahorita estoy tomando este. Después paso a otro material que tengo, pero después se los hago, les proporciono la otra bibliografía que voy a usar. Tienen un trabajo pendiente para el día de mañana, por favor no se olviden que todas esas actividades cuentan para sus... Profe, una pregunta de la tarea. Sí. En el último ejercicio me parece que nos pide la fuerza. Ah, no, perdón, la presión ejercida en la tapa y en la parte de la base. Pero lo que no entiendo es si tenemos que calcular el volumen o el área. ¿Es en la pregunta número 1 o en la de la botella? En la última me parece que... Dice una botella de refresco vacía y cerrada, con un diámetro en su base y 2 centímetros en su tapa, yace sobre un costado de un escritorio en el aire. ¿Cuál es la razón del valor de la presión externa en su base al valor de la presión en su tapa? ¿A eso te refieres? Sí, a ese. Entonces nos está pidiendo la razón del valor. Cuando te habla de una razón se refiere a un diferencial, ¿verdad? En la presión externa, en la base del valor de la presión de la tapa. Cuando te habla de razón, se está refiriendo a un pequeño diferencial. A ver, déjame checar. Pero vamos a revisar. Aquí vienen las respuestas respecto a este ejercicio. A ver si me viene por aquí. Que no la checo. Si me permites, entonces, mira, por cuestiones de tiempo, porque también tengo clase ahorita, si me da chance, ¿cómo te llamas? José Saúl, de hecho, me toca con usted en la siguiente. ¿Dónde, José Saúl? Dime. Me toca en la siguiente clase con usted. Ah, ok. Si quieres, dame oportunidad y en un ratito más te mando un correo con parte de la información, ¿no? Pero déjame poner aquí, apuntar tu nombre. José Saúl Profe, pero la tarea es para el miércoles, ¿no? Tobar Granados. Creo que no, creo que la puse para, si es 30, sí, entonces el miércoles, ¿no? Sí, es para el miércoles ok, 30. perfecto. Sí, pensé Sale, que era profe. para mañana. Sale, entonces, ¿me permites esto, Saúl? Y checo el dato y te lo proporciono por correo, ¿no? Recuerden profe. que, sí, entonces, bueno, entonces nos despedimos porque creo que ya son las 10 y tengo clase enseguida, ¿no? Entonces, estamos en contacto, jóvenes, y bueno, pues, más a ratito les mando una información para que sigan trabajando respecto a esto de mecánica de fluidos. Bueno, me despido, muchas gracias, que tengan bonito día y estamos en contacto. Gracias, jóvenes. Nos vemos, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Cuídense ustedes, gracias.